Gracias, presidente. Está claro que no vamos a coincidir en el tema de oceanografía, señor procurador. Me parece, insisto, que hubo un tratamiento inadecuado, pero al margen de eso, omitió responder sobre la situación jurídica de Mario Ávila Lizárraga, sobre el exdirector de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, que tuvo que ver mucho en contratos y en convenios modificatorios de Amado Yáñez. Carlos Morales. Porque no solamente fue el ilícito bancario o la simulación o fraude que hubo con la complicidad también de gente dentro de Pemex, sino también todos los convenios modificatorios que se hicieron para justificar los incumplimientos, para modificar contratos que ganaba con montos más bajos que sus competidores y que luego le corregían por la vía de convenios donde cobraba finalmente cantidades mayores. Entonces me gustaría que eso nos lo pudiera comentar. Y pasando a otros temas en lo relativo a la tortura. ¿Cuántas denuncias penales por tortura ha recibido la PGR en lo que va de la presente administración? ¿Cuántos exámenes realizaron peritos de la PGR bajo las directrices del Protocolo de Estambul el año pasado en casos de posible tortura? ¿Y cuántos salieron positivos? ¿Cuántas averiguaciones previas por tortura ha abierto la PGR en lo que va del año 2014? ¿En cuántos casos ha logrado una sentencia condenatoria por tortura en lo que va del actual sexenio y cuántas de estas quedaron firmes? ¿Qué porcentaje de personas detenidas por delitos federales son detenidas en flagrancia y no por orden de aprehensión? De las denuncias de tortura recibidas por la Procuraduría en el presente sexenio, ¿cuántas incluyen víctimas mujeres? Por otro lado, en el caso de Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño, que ha sido nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional por considerar que su detención se basa en discriminación racial, ¿cuál es la postura de la Procuraduría General de la República en el caso de Ángel Amílcar Colón? Debido a que Ángel Amílcar denunció haber sido torturado por policías federales y elementos militares y una prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul disponible en el expediente así lo confirma, ¿qué acciones concretas ha emprendido la Procuraduría para investigar la denuncia de tortura? ¿Cuál es la respuesta y el tratamiento que la Procuraduría ha dado a la representación diplomática de Honduras con relación a este caso? Por otro lado, señor procurador, advertimos en el caso de Michoacán que los tratamientos jurídicos son atendiendo las características de quien persiguen. Por ejemplo, ¿cómo se explica que Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, haya recibido el auto de formal prisión solo por el cargo de encubrimiento, mientras que el doctor José Manuel Mireles enfrenta una larga serie de imputaciones, entre ellas el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud, por los que ya recibió formal prisión, a pesar de que se ha insistido por diferentes organizaciones, por diferentes defensores, acerca de la siembra de armas y droga para imputar al señor Mireles, que no estuvo de acuerdo en el dispositivo que se echó a andar por parte del señor Alfredo Castillo. Por otra parte, también que precisara las circunstancias de la tuta, porque se mueve con total impunidad, es toda una productora de videos y sin embargo todos lo encuentran menos el gobierno. Y en el caso del Chapo Guzmán, cuando el gobierno quiso lo detuvo, pero hubo muchos años que no quiso detenerlo, no necesariamente de esta administración, pero sí quisiéramos también que pudiera respondernos sobre eso. Y concluiría diciendo, respecto a lo que decía la diputada Zuleima Huidobro,
sobre el caso de la guardería ABC, que se engañó durante la campaña presidencial del hoy presidente Enrique Peña Nieto en que no iba a haber impunidad. Y sin embargo, hoy, como decía la diputada Huidobro, los padres y madres de estos niños, pues, en dicho suyo, no van a alcanzar justicia porque los peritajes no arrojan pruebas concluyentes, pero me gustaría que profundizara sobre lo que ha dicho Índigo con relación a la bodega que estaba a un lado y que atribuyen a que personajes del gobierno de Burs, del exgobernador de Sonora, mandó quemar papelería financiera que podía comprometer a su administración. Nos gustaría que pudiera profundizar sobre ese caso, porque no queremos que ABC sea un caso más de impunidad en este país. Es cuanto. Tiene la palabra el licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Voy a empezar por el último. En el caso de la tuta nosotros tampoco quisiéramos que hubiera impunidad, ni en el caso del ABC. Yo le aseguro que ojalá y pudiéramos, espero que sea pronto, no voy a decir cuánto, no sé, ya tengo, pero ojalá pudiéramos detenerlo, tampoco queremos que tenga impunidad. En lo que se refiere al asunto de Mario Ávila no tengo ninguna averiguación en su contra. En lo que se refiere al asunto de Rodrigo Vallejo es muy sencillo. ¿Qué es lo que aparece en el video? Él sentado junto con la tuta, y es una fiesta, no hay ningún diálogo que sea incriminatorio. ¿De qué lo acusamos? De encubrimiento, porque ese sí lo hay. Porque lo que usted dijo hace un rato se liga. El problema es que nadie nos informa. O sea, si nosotros vamos, la tuta se esconde con tranquilidad porque le da miedo a la gente decir la denuncia. Es lo mismo que hicimos con la tortura. Permítame decirle qué hemos hecho para eliminar los casos de tortura. Se les pidió a todos los jueces que en cuanto se mencionara un caso de tortura se diera vista de forma obligatoria a la Procuraduría de la República. De tal modo que el año pasado tuvimos 183 y este año, gracias a esa decisión, ya tenemos 1,500. Déjenme porque no veo. Digo una mentira de estas y me van a hacer levantar la protesta. 1,395. Hasta el 30 de abril, no vaya a ser que haya otro. Hasta el 30 de, perdón, no de abril. ¿Qué fecha es el corte de esto? De agosto, perdón. Ya dije una mentira, pero la compuse luego no tiene problema. Entonces, son 1,395. ¿Qué significa? Que tenemos más campo de investigación. Tenemos un espacio enorme. La única forma de evitarla es castigando a quien la haga. Y la única forma de castigar a quien la haga es teniendo el conocimiento. Esto nos está permitiendo tener conocimiento de los casos de tortura. Y estamos empezando a aplicarlo, ya tenemos consignaciones, no le quiero dar el dato exacto, no le voy a dar ni un número exacto, no me quiero equivocar, se los voy a mandar por escrito. No quiero equivocarme, quiero darle un dato preciso, ya después me lo reclama. Me preguntó también de Carlos Morales. ¿En qué casos? ¿En qué, perdón? Mire, no puedo adelantarle porque no debo hablar de cuestiones que todavía no son. No se preocupe. ¿Cuál otro? Dice, no sé quién sea. ¿Y de qué está acusado? Ah, bueno, eso dice usted. No tengo tampoco averiguación de eso. ¿Qué me falta de contestarle? Me lo pasa y se lo contesto. Y tiene más chances, si lo contesto por escrito, tiene más modo de exhibirme después. Dale, gracias. Gracias, Procurador. Tiene derecho, conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno, a hacer un comentario el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Sí vamos a esperar las respuestas por escrito, señor Procurador, incluso también
la diputada Tapia y su servidor vamos a presentarle otras preguntas más adicionales a estos casos, pero me parece muy grave que usted diga que no hay ninguna averiguación previa en contra de Mario Ávila Lizárraga, que fue subdirector precisamente de Pemex Exploración y Producción, y que tuvo que ver con contratos de oceanografía, contratos y adendums que incluso firmó cuando ya no era funcionario. Y aquí usted estaba en marzo, cuando Emilio Lozoya dijo que ellos habían presentado una denuncia, y usted dice que no hay ninguna averiguación previa. Yo creo que a lo mejor usted está confundido, lo digo respetuosamente, porque sería gravísimo que por quizá el caso más cuadrado de un delito de un servidor público de Pemex, en el caso oceanografía, pues ni siquiera en este caso actuara el Ministerio Público Federal, sería ya la impunidad total. Y Carlos Morales no era cualquier funcionario, digo, se me hace extraño que usted no sepa quién sea él, porque él fue director de Pemex Exploración y Producción varios años, y fue el encargado de entregarle varios contratos a Amado Yáñez, y sospechosamente nunca se aclaró. Cuando surge el caso de oceanografía, tanto el caso de Citigroup como el caso de las fianzas, sale, entre comillas, por razones personales, Carlos Morales. Es un altísimo funcionario de Pemex, solo abajo del director general, es de una de las filiales de Pemex Exploración y Producción por varios años. Entonces me parece que no puede, lo digo con respeto, pues manejarse con ligereza Le un corrijo, tema de esa magnitud. el problema es la forma en que me lo pregunto, no tiene que ver con oceanografía. Otro delito está en otra subprocuraduría. Lo buscaron en oceanografía y por eso me dijeron que no tenía nada. Voy a decirle algo que no acostumbro, voy a decirle que sí hay averiguación previa, es un error, no debería decirlo. Sí hay averiguación previa, sí. Entonces. Bueno, pues Está agradecemos en que… otra subprocuraduría, no tiene que ver con oceanografía, pero sí hay averiguación. Pero son por hechos que finalmente se generaron por oceanografía, no creo que sea por otro. No generados por oceanografía. Bueno, entonces, concluiríamos diciendo entonces que nosotros queremos que se profundice en este caso, señor Procurador, porque con la reforma energética vendrán más contratos, más licencias, más operaciones, y si en este caso de oceanografía, que no tiene el peso de compañías como las extranjeras, Chevron, Exxon y todas las demás, que usted conoce, Shell, desde luego, hay estos casos, pues, ¿qué podemos esperar si en el caso de oceanografía hay impunidad? También quisiera, en otro turno, sé que no, el formato no lo permite, pero usted tiene tiempo en otras intervenciones, ¿qué vinculación hay con la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, la SEC, en casos de empresas que están ligadas a sobornos y corrupción? Yo quisiera que nos dijera qué se ha avanzado en el caso de Hewlett Packard, que es otro caso de corrupción y de cohecho, que nos dijera qué ha pasado con el caso de Evia, y si han estado investigando, porque muchas de las empresas que estarán vinculadas al tema energético en sus países de origen están acusadas de prácticas ilícitas, de corrupción, de soborno, y queremos ver qué hace la PGR para detectar estos posibles casos, anticipándose preventivamente a los hechos. Es cuanto. Gracias, diputado Mejía. Como lo he señalado en el inicio de esta ronda, hay aquí en el acuerdo la posibilidad de que los diputados y diputadas hagamos un comentario con respecto a la cuestión que el señor procurador haya respondido, y en el caso, evidentemente, teniendo información que, como él lo ha mencionado, hará llegar por escrito a los diputados correspondientes, no tendría la oportunidad de responder a un nuevo cuestionamiento en el turno del comentario. Así es que tiene ahora la palabra el diputado Carlos Castellanos Mijares. Buenas noches a todos. Con la venia de la presidencia, señor procurador, buenas noches.
Señor Procurador, al inicio de este año, para ser exactos, el 10 de febrero pasado, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual se dio a conocer el modo formal las nuevas facultades concedidas por el Congreso de la Unión a la Procuraduría General de la República. Se le asignó a la todavía hoy Procuraduría General de la República el carácter de órgano autónomo constitucional dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo anterior, en su puesto le brinda un carácter libre de ataduras para mejorar el proceder en tareas como la implementación del sistema penal acusatorio, la persecución e investigación de hechos presuntamente delictivos, entre otras tareas. Esto lo deja usted en la posibilidad de ser el primer fiscal general de la República. En ese contexto, sabemos bien que la implementación de esta reforma constitucional depende en gran medida del Congreso, de que lo aprobemos aquí. Pero en momento queremos conocer cómo se prepara la Procuraduría para asumir esas nuevas competencias, es decir, si su coordinación de planeación, desarrollo e innovación institucional ya le reportó algún parámetro de dónde deba fortalecerse más a la institución. ¿Cómo se fortalecerán áreas tan exigidas por la sociedad como los derechos humanos, la atención de los delitos contra la libertad de expresión que tantos dolores provocan a los reporteros y periodistas, la violencia contra las mujeres y la prevención de los delitos en general? Por su respuesta, señor Procurador, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Procurador General de la República. Mire usted, sería una pregunta que tiene dos vertientes. Es cómo nos preparamos en todos los frentes para esto. No únicamente nos señala que requieren una preparación de orden general. Y luego, cómo nos preparamos específicamente para lo que usted me plantea, que requiere ya una especialización, sin duda. Es justamente lo que va a hacer el Instituto de Formación Profesional. Es exactamente lo que estamos generando en ese lugar. Déjeme decirle que repetirle que tenemos 500 espacios donde pueden dormir, comer y permanecer una buena temporada, porque el lugar tiene formas de recreación, módulos deportivos, de manera tal que sea constante la capacitación para que tenga efecto. Las capacitaciones que son de cada semana son mucho más complicadas. El propósito es ir especializando. Por eso también, insisto, no será tan pronto. Tendremos que tener ya unidades especializadas claras y permanentes. El problema central de la Procuraduría radica en que si hoy se le asigna un personal, Ministerio Público y investigador, una investigación, a los 3 días vienen otras 2 que por ese día son más urgentes y hay que cambiar al investigador. Entonces, lo que estamos tratando hoy de darle permanencia a los investigadores. Hoy estamos tratando de no moverlos y de que el caso que les toca lo tienen que presentar hasta el final. Les repito, estamos tratando porque todavía no podemos en todos los casos, estamos apenas armando el esquema. Hay todavía estados en los que no podemos implementar esta cuestión. Entonces, la idea es esa, especializar investigadores y especializar fiscales. El problema del procedimiento que viene va a radicar también en mucho, en la capacidad del fiscal de exponer, de plantear su caso, de demostrar lo que tiene que demostrar, que hay hechos constitutivos de una conducta que está tipificada y una responsabilidad de quien tiene que a quien se le adjudican estos hechos ilícitos. El fiscal tiene que tener la habilidad de convencer al juez, de convencer a quien le oye, para poder ganar su asunto. Esto es lo que más trabajo nos va a costar, porque hasta hoy nuestros fiscales se quedan en la averiguación previa. Ya hay un intento de adentrarse en procesos, y hay algunos fiscales que lo hacen, pero todavía no es la mayoría, todavía no es lo común. Eso será fundamental, y la especialización, desde luego. Tiene derecho el diputado Catalino Duarte Carlos Castellanos Mijares, de realizar su comentario. En un momento seguido.
Ya me está cambiando de personalidad, señor presidente. No, con todo respeto también. Gracias, procurador. Pues tienen un reto importante. La consolidación de la Fiscalía será una tarea titánica, no por lo que implica administrativamente hablando, sino por las expectativas que generan a la sociedad y en beneficio de la sociedad. Aunque utópico, la sociedad se dispone a vivir en un clima social donde las conductas ilícitas no se actualicen. Exista seguridad pública, la gente no delinca o no pueda delinquir, los sistemas de justicia acusatorios sean eficaces y den los resultados que de ellos se esperan. La Procuraduría tuvo, antes de este gobierno, años duros donde la exhibición de los indiciados alteró el procedimiento penal correspondiente o simplemente se integraron malos expedientes, donde se dejó las bases para colocar a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. En este sentido, consideramos que debe de luchar para estructurar la nueva fiscalía con grandes resultados, de modo tal que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no reporte ninguna averiguación previa por estar viviéndose en México un clima de respeto y de libertad a las profesiones de los periodistas. De igual manera, donde las mujeres no sean objeto de violencia de ninguna índole, donde las estrategias de inteligencia sean transversales para asegurar en general en beneficio y seguridad de todos los mexicanos, cumpliendo a cabalidad las recomendaciones de los organismos internacionales. Por todo lo anterior, deseamos éxito y acudimos a su responsabilidad para llevar a buen puerto las tareas que tiene asignadas. Es cuanto, señor procurador, señor presidente. Ahora sí, compañeras y compañeros, tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño del PRD. Voy a apoyarme en unos documentos que preparé, porque nuestro procurador ha reconocido que en este país la justicia es lenta. Y a lo mejor si yo estuviera en su lugar, diría lo mismo. El problema de la justicia en este país es de estructura, es de origen. Valdría la pena, señor procurador, saber por qué ha crecido tanto la impunidad en este país. ¿Quiénes son los culpables? El Congreso de la Unión, las instituciones. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo le podemos exigir a un ministerio público que sea eficaz si en muchos de los casos, usted lo sabe, no tienen ni papel para levantar una averiguación previa? Tenemos estados donde no cuentan con edificio propio, ni siquiera teléfono de oficina. No cuentan también con lugares para practicar las necropsias o autopsias. ¿Cómo trabajar en cuidar el círculo de los indicios en donde se comete un delito? El problema aquí no es consignar averiguaciones previas. No, el problema es otro. Tenemos que atacar la descomposición social. Lo dijo usted bien. Tenemos que generar mejores condiciones de vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando la política que impulsa este gobierno, atendiendo la educación, el desempleo. ¿Por qué muchos de los jóvenes, después de que salen de las universidades,
se van a formar parte de los grupos de la delincuencia organizada. En algunos casos porque no hay oportunidad. Y no coincido con usted cuando dice que se respira paz en Michoacán. Yo soy vecino de Michoacán. Lo invito, vayamos usted y yo a Michoacán, sin seguridad, sin carros blindados, y diga, aquí viene el diputado federal Catalino Duarte y el Procurador General de la República. Tenemos que reconocer que en Michoacán efectivamente han afectado al grupo delictivo de la Tuta, pero han fortalecido otro. La pregunta aquí es, si tenemos instituciones importantes como la Marina, el Ejército, que cuentan con una estructura importante, que saben, por supuesto que saben y el procurador sabe cómo están constituidas esas células delictivas, dónde están y por qué no actúan. Termino. Me voy a centrar en el tema de Tlatlaya. Con mucho respeto se lo digo, es una irresponsabilidad de su parte decir que va a esperar los dictámenes. Usted es un hombre profesional, es inteligente, tiene experiencia. Lleva 2 meses el asunto en la PGR. Si usted ya tiene el dictamen en materia de criminalística, si usted ya tiene la inspección ocular, tiene fe de lesiones, fe de cadáver, fe de media filiación, tiene el dictamen en materia de balística forense, tiene la autopsia o necropsia, la verdad, son indicios importantes para poder establecer cómo fue, cuál era más o menos la ubicación, víctima, victimario. Fue una venganza, señor. Usted sabe que anteriormente a ese hecho, en Apastla de Castrejón, privaron de la vida a un alto mando de la Marina, un grupo que se dedica a cometer ilícitos. Después, en el municipio de Arcelia, el ejército privó de la vida a 5 o 6 ciudadanos sin justificación alguna. En respuesta a eso, los pobladores del lugar, por mutuo propio, se organizaron, detuvieron a los militares y los pusieron a disposición del Ministerio Público. Termino. En respuesta a eso, el ejército contestó en los términos que contestó. Si usted y yo vamos al lugar de los hechos, al pueblo, todos le van a decir que el ejército formó a los señores y los asesinó. Si gusta, vayamos al lugar. Muchísimas gracias. Sí, señor. Adelante, señor Procurador General de la República. Qué bueno que es usted diputado y no juez. Sería terrible condenar de esa manera sin elementos. Yo le aseguro una cosa, voy a llegar a la verdad y entonces me juzgan, antes no. Nunca dije que se respiraba paz en Michoacán. Dije que había mucho mejores condiciones que las que había. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Es muy importante dejarlo claro. He ido muchas veces a Michoacán, diputado, y no voy con escolta, no me gustan las escoltas, porque llamo la atención. O sea, tampoco creo que soy tan... De ahí, al asunto de Tlatlaya hice mi compromiso. Dice que tengo desde hace 2 meses el asunto, no es cierto. El asunto tengo desde hace menos. Primero lo vio la Procuraduría del Estado de México y después me lo turnaron a mí.
y yo tengo que hacer mis propios peritajes. E incluso en algunos casos de los que tengo que rectificarlos. Ya leí la lista de todo lo que tengo que hacer. Me pregunta usted quiénes somos culpables de esto. Todos. No tengo la menor duda, todos somos culpables. Es un problema realmente en el que todos tenemos que poner una parte para resolverlo. Indudablemente hay quienes tienen mucho más responsabilidad para hacerlo, que somos el gobierno, sin duda alguna, indudablemente. Pero todos tenemos algo que hacer. Es algo que no podemos eludir la responsabilidad. Yo no eludo la mía. Estoy en ella e incluso aquí estoy señalándole lo que puedo, porque mire, déjeme decirle algo que es muy importante. La averiguación previa es una cuestión delicada. Incluye, sé que usted fue Ministerio Público, ¿me equivoco? ¿Sí fue? ¿No? Sí fue. Sabe perfectamente que en una averiguación previa se analizan varias opciones y que puede haber incluido en una averiguación previa mucha gente, por alguna razón está en una línea de investigación, pero que no necesariamente es culpable. Hacerlo público implica afectar prestigios. La gente después ya no distingue si se dijo estaba en una averiguación previa o si se sentenció o se le culpó. Por eso es que la averiguación previa está protegida por la ley para que no se haga pública. Y ahorita hace un rato cometí un error, tuve que aclarar que sí tengo una averiguación previa contra un individuo, porque cometí el error de que pensé que la pregunta era en relación a oceanografía, ya lo tuve que aclarar, pero es un error. Es un error porque involucro a gente que todavía ni siquiera el juez ha dicho que amerita una orden de aprehensión. Yo creo que la averiguación previa debe abrirse cuando se hace el juicio, y sobre todo en el nuevo sistema, en donde prácticamente el juicio es totalmente abierto, pero no antes, para no afectar derechos y datos de particulares. Por lo demás, les repito, en el caso de Tlatlaya, verá usted que con suficiente contundencia, no podrá ser de otra manera en un caso que está tan polarizado, con suficiente contundencia tendrá que salir la verdad. Diputado, ¿hará uso de su derecho al comentario? Adelante. Nosotros coincidimos que debemos trabajar para fortalecer las instituciones. Va a ser muy importante la investigación que usted realice, el resultado, porque eso va a fortalecer a nuestro ejército mexicano, a la Marina. Eso va a ser fundamental. Creo que va a ser un buen precedente, porque usted lo sabe, con esta reforma hay cambios importantes en el tema de procuración de justicia, y valdría la pena, termino, señor procurador, diciendo que no se va a resolver el problema de la inseguridad, de la justicia, mandando a la cárcel a cualquiera que cometa un delito. Se tiene que tener una visión distinta de cómo reestructurar, cómo fortalecer, cómo reorientar, cómo recomponer el tejido social. Podemos tener el mejor procurador, la mejor mujer en la procuraduría, la mejor estructura, pero hay que atacar el origen, las causas. ¿Por qué se cometen los delitos? Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Saludo al señor procurador, saludo también a los integrantes del presidium, a la diputada integrante también de este presidium. Hemos escuchado con atención, señor procurador, lo que usted ha venido comentando desde su participación inicial
y a lo largo de esta comparecencia del tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que la verdad hemos escuchado algunos rasgos precisamente de ese proceso, pero quisiéramos escuchar aún más información más puntual, más detallada, de cómo se está generando ese proceso de implementación, sobre todo porque pues tenemos una fecha fatal, precisamente para junio del 2016, y que realmente eso también es preocupación de nosotros los legisladores, saber cómo vamos, qué va a pasar con ese proceso de implementación y que pues realmente podamos ubicar realmente el contexto adecuado de lo que está haciendo la Procuraduría General de la República dentro de su ámbito de competencia, y sabemos, bueno, también que está el proceso de implementación en las entidades federativas, por ejemplo, el caso de Baja California, de donde soy originario, pues ahí hay una experiencia también importante ya en el proceso de implementación, pero bueno, es un proceso que se tendrá que dar para arribar precisamente a esa fecha, y en el afán, digo, no solamente el planteamiento en este tema es para ser reiterativo, sino simplemente porque realmente hay esa verdadera preocupación y a nosotros nos toca, si hay que hacer ajustes y si no están las condiciones en algún momento para efectos de que se pueda llegar a buen puerto en la fecha definida, pues hacer las adecuaciones y prórrogas correspondientes. Por otra parte, también comentar, aquí se hizo una expresión en algunas de las participaciones iniciales que el diseño y la implementación del nuevo sistema de justicia penal arrancó prácticamente en diciembre del 2012, y yo quisiera referir y aclarar que en realidad el diseño y la implementación del nuevo sistema pues viene de junio del 2008, precisamente a partir de la reforma constitucional que le da origen a este proceso de implementación y que viene precisamente del gobierno del presidente Felipe Calderón. Voy a referirme entonces, señor Procurador, precisamente al tema del proceso de implementación y al final también poderle hacer alguna pregunta que tiene que ver con el tema de la geolocalización derivada de la reforma en telecomunicaciones. El 17 de abril de 2012, la Procuraduría General de la República creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio a efecto de emprender diversas acciones en materia de normatividad, reorganización institucional, personal y administración del cambio, infraestructura y equipamiento y coordinación intra e interinstitucional, con la finalidad de acelerar el proceso de implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal del año 2008. No obstante lo anterior, durante la presente administración, la Procuraduría General de la República ha quedado a deber al pueblo de México en la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio que ordenó la referida reforma constitucional. Es de destacar que la Procuraduría General de la República debe ser faro que guíe a las demás instituciones de procuración de justicia del país, es decir, debe ser referente para ellas mismas. Sin embargo, a la fecha eso, al menos desde lo que podamos atisbar, no ocurre. Señor Procurador, para cumplir el objetivo de garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, la Procuraduría General de la República se impuso como estrategias el abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva. Lo que los mexicanos queremos ver es una Procuraduría General de la República más proactiva en el ámbito que le corresponde para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Señor Procurador, esperamos que la Procuraduría a su cargo no utilice como escudo para postergar la transición al sistema acusatorio la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en su momento de la Ley de la Fiscalía General de la República, cuya iniciativa se acaba de presentar por el Ejecutivo Federal. Sabemos que la Procuraduría General de la República es uno de los actores y no es el responsable exclusivo del proceso de implementación. Sin embargo, resultan, a nuestro parecer, insuficientes las acciones emprendidas y los esfuerzos realizados por ustedes en dicho tema. Por ejemplo, ¿no le parece demasiado tiempo haberse tardado más de un año
en concluir el documento que servirá de guía para la implementación del sistema acusatorio. Ahora bien, concluyeron dicho documento en enero de 2014 y 8 meses después no hubo resultado alguno del cual pudiera rendir cuentas a la nación. Usted sabe, señor procurador, que el 18 de junio de 2016 está a la vuelta de la esquina, como lo comentaba al inicio. Dada la titánica labor a realizar, ¿por qué entonces no se han realizado reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Gobernación y el Poder Judicial de la Federación para que estén en condiciones de pedir al Congreso de la Unión las declaratorias de entrada en vigor gradual respectivas lo antes posible, que está contenido precisamente en un transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales? Señor Procurador, ¿qué estrategias llevará a cabo para participar de manera más significativa y efectiva en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio? Y finalmente, preguntarle también sobre el tema de la geolocalización, porque es un tema pendiente que también tenemos por aquí y que incluye precisamente la participación de la Procuraduría General de la República. Entonces le preguntaría cuándo, y disculpe la expresión, pero cuándo dará el visto bueno al grupo parlamentario del PRI para que conjuntamente podamos generar el proyecto que tiene que ver precisamente con la geolocalización, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la reforma en telecomunicaciones, que nos permita conocer los alcances y los límites de esta herramienta tecnológica. Pues nos preocupa mucho que no haya responsables que determinen el acceso precisamente a esta herramienta y que eso pues detone o genere discrecionalidad o excesos de la propia autoridad al momento de aplicar este tipo de medidas. ¿Es cuánto? Adelante, señor procurador. Por lo que se refiere a la última pregunta, pues pregúnteselo al grupo del PRI, yo no tengo la menor idea. Por lo que se refiere a la primera, qué bueno que usted aclaró, porque primero me dejó con la duda. Me dice usted que desde 2008 se empezó a implementar y luego resulta que lo único que no está implementado es lo federal. O sea que no es cierto. Está usted quejando conmigo que no hay ninguna implementación. Y le voy a explicar por qué se cometió un error. Se ubicó una unidad de implementación que se dedicó a la planeación y finalmente pudo salir el código. No es pretexto. ¿Sobre qué capacito para implementar federalmente el nuevo procedimiento? ¿Cómo lo aplico si no lo conozco? ¿Cuánto hace que aprobaron el código? A partir de ahí estamos capacitando. Así de sencillo. Como usted podrá ver, tenía yo razón, no usted. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles. Muy buenas noches. Señor Procurador, el gobierno del presidente Peña Nieto se comprometió a lograr un México en paz, a garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente y abatir la impunidad. Yo acepto la respuesta y estoy de acuerdo que nos dio sobre que todas las denuncias no se concretan en delitos y no todas se concretan en consignaciones. Sin embargo, usted sabe que no son esos casos los que generan la impunidad que tenemos en la Procuración de Justicia, sino aquellas que sí son delitos y aquellas que sí deben de ser consignadas y que desafortunadamente no tienen un procedimiento legal expedito por parte de los ministerios públicos, en donde que ya sea por ineficiencia o por corrupción, se guardan las averiguaciones previas por años y años y no se resuelven. Eso es lo que genera la impunidad y eso es lo que genera los precarios resultados que tenemos en la aplicación de la justicia. Usted nos comentó que las cifras no sirven definitivamente para hablar de la percepción y del daño, pero que sí sirven para planear. Sin embargo, hay cifras que son importantísimas que sean precisas por el daño y por la importancia que tiene el problema ante la sociedad. Y yo quiero tomar uno preciso.
Me parece muy grave la diferencia que existe entre los datos que da el gobierno federal y los datos que están manejando las organizaciones civiles que le están dando seguimiento a los secuestros. Y por eso le quiero preguntar de manera muy precisa, señor procurador, ¿cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por estados y cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por la Procuraduría General, porque no coinciden en lo absoluto con el seguimiento que están dando las organizaciones civiles, y sí es importante dar respuestas precisas a ese tipo de problemas. Hay otro problema sumamente delicado y al que usted y el presidente Peña Nieto no le han dado ninguna importancia. Es el relativo a las acciones y compromisos que ante la nación y ante el electorado asume la Procuraduría General de la República dentro del ámbito de su competencia para garantizar que durante el desarrollo del proceso electoral que está próximo a iniciar, se respetarán y protegerán los derechos fundamentales políticos electorales de los ciudadanos y los principios constitucionales y legales a que deben sujetarse, entre otros obligados. En las últimas elecciones, todos los mexicanos fuimos testigos de múltiples violaciones a la ley electoral y muchos de ellos fueron por integrantes y autoridades del partido político al que usted pertenece, señor procurador. Eso lo hace a usted responsable, doblemente responsable, y a la institución que usted pertenece, para que sea esa institución la garante ante todos los mexicanos de que se respete el Estado de Derecho, se respete la ley y se respete el derecho que tienen todos los mexicanos de escoger libremente a sus gobernantes. Por su atención, muchas gracias. Ha realizado la diputada Elizabeth Yáñez Robles el comentario al cuestionamiento del diputado Andrés de la Rosa Anaya, y en consecuencia tiene ahora la palabra el diputado Pedro Domínguez Cepeda del Grupo Parlamentario del PRI. Buenas noches, diputadas, diputados. Buenas noches, señor Procurador General. Quisiera iniciar la pregunta con una serie de reflexiones. Ha habido expresiones en esta sala que me hacen pensar que muchos de ustedes creen que la violencia, que la inseguridad inició en 2012, o me hacen pensar que no existe una intención manifiesta en los hechos de resolver estos graves problemas que en el país se viven. El señor Procurador ha dicho cosas interesantes, yo coincido particularmente en una de ellas. Hay un notable avance en la cuestión de la tranquilidad con la que ahora podemos vivir en algunas zonas altamente conflictivas del país. Yo soy originario de Chihuahua, de la capital del estado, y hemos visto cómo ha cambiado nuestra calidad de vida, cómo hemos recuperado los espacios públicos. No digo que no haya problemas, no digo que no haya incidentes delictivos, pero que ha habido un cambio drástico que va más allá de las cifras y los índices, sí lo hay, y no lo puede negar nadie. Y yo lo constato porque tengo un contacto permanente con los habitantes de mi distrito. Creo que no se puede acusar de inacción al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ni al Procurador General de la República. El dejar de tener como letra muerta esta reforma constitucional de 2008 y dar pasos decisivos para constituir este ente autónomo de persecución del delito, creo que es un paso que necesitaba el país para poder abatir esta circunstancia de inseguridad que no solamente se limita a los hechos de delincuencia organizada, también hay que pensar en delitos
delitos de otra naturaleza. Por ello, señor procurador, yo le pregunto, esta reforma, esta ley que acaba de llegar, este cambio de paradigma en la procuración e impartición de justicia en base al sistema acusatorio, que sustituye al inquisitorio, necesita un elemento fundamental, que es la coordinación entre las diversas etapas para hacer justicia, entre la prevención, entre la procuración que le corresponde a usted y la impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial. ¿De qué forma podemos los mexicanos esperar que se dé este proceso de coordinación, sin el cual creo, respetuosamente, que no podemos pensar en resultados positivos? Por su atención, muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Procurador General de la República para responder el cuestionamiento del diputado Pedro Domínguez y asimismo hacer algunos comentarios generales para concluir esta segunda ronda de preguntas y respuestas. Primero le digo, diputado, que tiene usted toda la razón. Si no me equivoco es en octubre y aquí no puedo inventar, porque acuérdense que tengo que ser preciso. ¿Qué fecha de octubre empezamos con la Corte? Con el Poder Judicial. Perdón, noviembre, ¿qué tal? De entrada ya estaba yo mal. El 24 de noviembre iniciamos, según el acuerdo que tuvimos con el presidente de la Corte, ejercicios comunes, defensores, ministerios públicos y jueces, ya con la clara visión de lo que es el nuevo Código Procesal. Y en el Centro de Formación Profesional que les señalo, tenemos incluso 4 salas que simulan las salas de juicio oral, para llegar desde lo que va a ser más difícil, las medidas alternas hasta el posible juicio oral. Sí tenemos el tiempo muy escaso, no podemos perder tiempo. La realidad es que nos queda muy poco tiempo, pero yo espero, según el calendario que tenemos, espero que podamos cumplirlo en el territorio nacional. Tenemos una enorme ventaja. Algo que ha pasado en este país muchas veces, no es la primera vez. Se nos adelantaron los estados. Hay estados que adelantaron la reforma, la implementaron y la hicieron muy bien. Y esto que pues debería de darnos un poco de pena en el gobierno federal, a mí francamente le digo, me da gusto, porque estamos aprendiendo enormemente de lo que ellos hicieron. En donde se cometieron errores y corrigieron, en donde se hizo bien, en donde funciona una cosa, en donde funciona otra. Y esto nos está permitiendo que la federal vaya ya sobre hombros de gentes que ya lo experimentaron. O sea, la verdad es que dentro de lo malo, porque bien decían hace rato, debimos haber sido faro, pero bueno, pues qué bueno que vayamos a la cola, pero sí, pero aprendiendo. Y qué bueno que podamos todavía tener el tiempo suficiente para implementarla adecuadamente. Es una esperanza, alguien lo dijo también, y yo también lo creo, pero es una esperanza que prácticamente está en nuestras manos sacar adelante. Yo creo que debates como este, porque la verdad es que no es una presentación, pues es un debate en el que me dejaron en franca desventaja, me limitaron para contestar, pero es un debate que nos enriquece, que nos da una perspectiva. Es decir, mientras más agresiva es la pregunta, más obligado está uno a pensar qué tanta razón tiene, y es la forma en que podemos realmente mejorar las cosas. Si nos fuéramos en la unanimidad, no encontraríamos nunca un camino con luz, como decían hace un momento. Entonces, qué bueno que haya debate, qué bueno que el debate sea franco, abierto, qué bueno que sea educado como lo fue hoy, qué bueno que no sea mediante ofensas o ironías que insultan. Y yo francamente les digo, hoy me llevo muy buenas cosas de preocupación por lo que aquí me han planteado, que ojalá haya apuntado bien todas las que me pusieron para poder empezar a encontrar respuestas mejores que las que hoy tenemos para este tipo de cosas. Yo les agradezco mucho la oportunidad y les prometo que no vuelvo a decir una palabra porque son cerca de las 10 de la noche. Muchas gracias y son muy amables. Gracias a usted, señor Procurador. Hemos desahogado, compañeras y compañeros, la comparecencia que teníamos planteada para esta tarde y noche. Agradecerles su presencia
y su tolerancia. Asimismo, agradecer al procurador que haya tenido la disposición que ha tenido para con nosotros y pedirle que siga con esa misma disposición para con la Cámara de Diputados y estas comisiones en específico. Muchísimas gracias por su atención. Se levanta la sesión. Dentro de los argumentos expresados por el Procurador General de la República, se destaca, por supuesto, la del nuevo sistema de impartición de justicia, el cual requiere, como él señaló, un cambio de mentalidad que permita entender el funcionamiento de esta nueva forma en que se habrá de impartir la justicia, o que se pretende que se imparta la justicia en nuestro país. Se hablaron de diversos aspectos que van desde el legítimo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y la aplicación de los derechos humanos precisamente en estos mecanismos de impartición y de búsqueda de culpables en los casos en que se presenten delitos. Las investigaciones que se señalen, que se lleven a cabo sobre los contratos de Pemex, también se mencionó en esta comparecencia, en donde se habla específicamente que el proceso está en marcha, de los avances también que se tienen en relación con aspectos relacionados con las investigaciones a oceanografía y diversos indicadores que también han mencionado los legisladores en sus participaciones, que nos hablan, por supuesto, de que aún hay mucho por hacer en relación con la impartición de justicia y sobre todo con el castigo a quienes lleven a cabo delitos en diversos aspectos y por supuesto en diversas regiones del país. Esto es parte de lo que se ha planteado el día de hoy aquí en estas instalaciones de la Cámara de Diputados como parte de este proceso de análisis del segundo informe de gobierno entregado por el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de septiembre y al cual tienen que acudir precisamente diversos funcionarios para ampliar la información y para responder a los cuestionamientos de los y las legisladoras. Concluimos esta transmisión, lo invitamos a que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.